encontramos nuevamente para estudiar otro tema de la palabra de Dios, de mucha importancia, como ya sabemos, ¿verdad? En realidad estamos estudiando sobre el nuevo orden mundial y llegamos ahora conflicto y victoria final. Será un tema muy importante, por supuesto, en gran manera, para que podamos realmente saber, Dios quiere que conozcamos y sepamos lo que está aconteciendo en esta tierra y hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos en un mundo realmente angustiado. Quiera Dios bendecirnos y acompañarnos para que podamos entender lo que Dios ha dejado para nuestra bendición. Cuán grande es la palabra de Dios. Otra vez nuestro pasaje que estamos llevando durante estos días, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que Dios pueda alumbrar nuestra mente, nuestro ser entero, para que podamos entender las cosas que son del cielo y que tienen que ver con la vida eterna de todos nosotros. Vamos a pedir la bendición de Dios como siempre lo hacemos al comenzar el programa, ¿verdad? Para que Dios dirija todo y también pueda responder nuestras plegarias que estamos realizando. Padre amado que estás en los cielos, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque nos has acompañado hasta este momento y porque nos permite, Señor, iniciar este programa. Te rogamos que tu Espíritu Santo dirija todas las cosas, a fin de que entendamos todo lo que vamos a ver y podamos comprenderlo y grabarlo en nuestra mente. Bendice también a toda persona que se encuentre en todo lugar, en cualquier parte, Señor, conforme a las peticiones que está realizando. Responde conforme a tu voluntad, a fin de que nos vaya bien en esta vida y sobre todas las cosas podamos heredar la vida eterna. Nos encomendamos en tu mano de amor, en nombre de Jesús. Amén. Amigos míos, es grande poder estudiar las cosas del Señor. Cuánto nos ama el Señor, en todo se ve el amor de Dios. Y allí vemos esta bestia que ya conocemos, ¿verdad? Nuevo orden mundial, así lo ejemplificó el Señor y le mostró a Juan, para que Juan entendiese esos símbolos que nosotros estamos estudiando y comprendiendo cada día, estamos analizando, ¿verdad? En realidad, esa bestia que aparece es la suma de todas las bestias anteriores, más aún los poderes que habrán de levantarse, o me refiero al nuevo orden mundial. La suma del pecado de todos los tiempos. Nunca debemos olvidar esto. Realmente habrá de unirse la política y la religión para la obra más terrible que Satanás realizará. Y saben, iglesia y Estado unidos para perseguir, y para perseguir al remanente, al pueblo de Dios en la hora final del conflicto entre el bien y el mal. La última gran batalla antes del regreso de Jesús. O sea, esta será la que estamos viendo, ¿verdad? Y la que veremos en el día de hoy, porque luego veremos algo muy grande que tiene que ver con la vida eterna y lo que será vivir la eternidad. Y sin duda que eso nos va a ayudar en gran manera. Y leamos ahora, Cristo actuará junto a su pueblo. Él nunca nos abandona ni nos abandonará. Él siempre estuvo al lado de los seres humanos. Aunque nos apartamos de Él, pecamos, sin embargo el Señor no se apartó. El pecado hizo separación, nuestras rebeliones hicieron separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero Cristo estuvo cerca, ayudándonos a fin de que podamos vencer el pecado, no solamente que Él murió por nosotros pagando la deuda eterna, sino que todo lo hizo para que podamos un día gozarnos para siempre. Leamos el texto bíblico ahora allí de Apocalipsis capítulo 17. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Quiero recalcar algo que está mencionando allí el Apocalipsis 17, está aclarando, ¿verdad?, lo que va a acontecer, que tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y allí dice, los reyes de la tierra dieron su poder a la bestia. Esto está claro, ¿no es cierto? Porque algunos no entendemos demasiado y esto debe ser claro. Es un reino que Dios va a permitir que exista por breve tiempo. Un poder religioso político como fue en el pasado, y Dios va a demostrar ante el universo entero lo que realmente hará Satanás en breves días. Por supuesto que Dios va a intervenir en esa hora, en la angustia terrible que existirá sobre la tierra. Por eso dice el texto que sigue lo siguiente.
Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Los que estarán junto a Jesús son los que están siendo examinados ahora en el santuario celestial. ¿Estamos nosotros con ellos? ¿Estamos realmente en armonía con la voluntad de Dios? Dios quiera que en el día que nos toque actuar, solo Dios sabe, ¿verdad? Pero podamos estar de parte del Todopoderoso, de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Él nos ama y por supuesto nos ama con amor eterno. Ahora bien, decreto de muerte, accionar del nuevo orden mundial. Apocalipsis 13, 15 y al 17 dice lo siguiente. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Solo daremos un breve repaso de la imagen de la bestia, pero acá dice que la imagen de la bestia va a ser la que tomará la autoridad en ese reino temporal, ¿verdad?, muy corto, y hará matar al pueblo de Dios. Nada menos que eso está diciendo, aquellos que guardan los mandamientos de Dios y andan en armonía con los preceptos divinos. El texto que sigue dice lo siguiente. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. De manera que nos hace acordar de los imperios antiguos, ¿verdad? Y será en realidad un imperio por breve tiempo. Habrá, ese poder va a mandar de tal manera que no se podrá comprar ni vender, sino el que tiene la marca o el sello de la bestia. ¿Cuál es el sello de la bestia? Lo vemos allí en la pantalla. La marca de la bestia es el falso día de reposo, ¿verdad? El domingo en lugar del santo sábado, como ya sabemos. Ahora bien, esto debe aclarar nuestra mente. Será el poder más grande del Estado, de las fuerzas se habrán de unir ahora a la bestia, ¿verdad?, para implantar sus principios terribles de persecución como durante la Edad Media. De manera que será atroz, aunque va a ser breve. Claro, en esta época de tecnología, como allí vemos, celulares o cualquier otro medio electrónico, o sea, que nos va a identificar ¿quién no está identificado de paso ya ahora, verdad? A través de estos aparatos que tenemos, que por supuesto Internet es una bendición, pero cuando Satanás interviene lo usa para el mal. Y eso es lo terrible. En realidad los hijos de Dios serán identificados, porque algunos se confunden y dicen en realidad es un chip o esto más allá. No es así necesariamente, de ninguna manera. Puede ser, ¿verdad?, un medio que Satanás va a usar de todos los medios electrónicos que hoy existen, pero la marca de la bestia es el falso día de reposo. Y una mente que no razona de acuerdo a la mente divina, a la mente de obediencia a aquel que nos ama y a aquel que creó este mundo para que el mundo exista por la eternidad. Ahora bien, en realidad la imagen de la bestia ya sabemos, Estados Unidos de Norteamérica. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ese cordero, ¿verdad?, que se lo ve como un cordero porque ese protestantismo que protesta contra los cambios hechos en la palabra de Dios por la antigua bestia que se levanta en Europa. Pero desgraciadamente apostata y ese lugar de paz, bendecido por Dios, porque vinieron de tan lejos aquellos peregrinos, realmente fracasaron al naufragar en lo que significó, por supuesto, la apostasía. Que Dios nos ayude a todos para que no nos acontezca esto, ¿verdad? Ahora, el rey del norte, enemigo de Dios, es la figura que el profeta Daniel pone en visión. Leamos en Daniel capítulo 11, el verso 36. Y el rey, falso rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios, verdadero rey del norte, de los dioses, hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Daniel va arrancando con esa profecía enorme donde habla del rey del norte, el falso rey del norte, o sea, Satanás quería ser igual a Dios, es un término que se lo toma, ¿verdad?, de allí, de cuando Dios narra la situación de Lucifer en los cielos y quería estar a los lados del norte, como dice el texto bíblico.
Nosotros sabemos que es el falso rey del norte, pero allí habría de luchar y a través del poder de la bestia que actuaría durante 1260 años, habría de hacer atrocidades. Está describiendo esto, el texto 36. Pero ahora, claro, vamos a ver ya al final lo que va a realizar. Vamos a leer en la palabra de Dios qué hará el falso rey del norte al fin del tiempo, o sea, en lo que se llama el nuevo orden mundial. Leamos el verso 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Qué pasaje, ¿verdad? Allí dice la palabra de Dios que las noticias del oriente y del norte, o sea, noticias muy especiales, y ella se alusiona a la antigua Babilonia, inclusive como cayó. ¿Se acuerdan de que Ciro venía del oriente, vino de un lugar porque Dios determinó así y Babilonia cayó en un solo día? Así, mejor dicho, es una sola noche. Allí cuando Belsasar estaba en aquel tremendo banquete con los vasos sagrados del templo, no respetaba a Dios alguno, por supuesto se ensoberbeció. Así como lo hará también este poder. Pero aquí dice que será intervenido por un poder, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿Por qué dice noticias del oriente y del norte? Porque está el símbolo de Ciro, como mencionaba recién, y del verdadero rey del norte, que fue el que movió a Ciro también en el pasado para hacer caer a Babilonia. O sea, Cristo va a intervenir, es el verdadero rey del norte. Cristo va a intervenir para salvar a su pueblo, porque de lo contrario, Satanás habría de terminar con el pueblo de Dios, habría de aniquilar a ese pueblo de Dios. Ahora por eso vemos allí que será en el tiempo de la lluvia tardía, en ese mismo y dramática hora. El tiempo de la lluvia tardía, en esa hora habrá de actuar. ¿Por qué la lluvia tardía? Porque sin la lluvia tardía, que es la efusión del Espíritu Santo de Dios, en forma especial, así también como cayó sobre los discípulos del pasado, ¿verdad? Para que ellos pudiesen llevar el Evangelio rápidamente sobre la tierra de un Cristo resucitado, así también el Israel de Dios, en esta hora del fin, sin el poder en forma especial, el del Espíritu Santo, no podríamos jamás terminar con la obra de Dios. Dios quiere ayudarnos para que oremos cada día, porque estamos en ese tiempo, para que de veras el Señor pueda hallarnos justos y andar en armonía con la voluntad de Dios, gracias a Cristo que murió en la cruz, a fin de que realmente esa lluvia que realmente debe terminar con la obra nefasta del pecado, lo pueda hacer denunciando el pecado que existe en la tierra y que realmente es Sodoma y Gomorra, como ya lo sabemos. El verso 45 nos habla de una desesperación, y leamos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, allí hay una descripción que es impresionante. Dice que ese poder llegará a su fin. No tendrá más quien le ayude. El mundo entero le estaba ayudando. El mundo entero estaba unido en ese, ¿verdad?, nuevo reino que en realidad Satanás quiere establecer en esta tierra a través del nuevo orden mundial, pero ahora se le acaban las fuerzas. No hay más donde encontrar fuerza, aunque no se rendirá fácilmente. Por supuesto, no será así nomás. Continuemos leyendo. Allí dice, los fieles de Dios, bajo amarga persecución, proclamando el último mensaje. Estos días están descritos en la profecía, no lo podemos cambiar nosotros. Será en ese momento, pero será corto, será breve, cuando realmente el pueblo de Dios será perseguido, porque por supuesto va en desarmonía con la ley moral de Dios, en desarmonía con la ley moral del Todopoderoso. Y mis hermanos y amigos, si realmente no estamos unidos para terminar con la obra del cielo, de nada sirve, ¿verdad? Todo lo que creemos y lo que sabemos. Quiera Dios que lo que conocemos sea puesto en práctica en nuestra vida y que lo mayor de nuestra vida sea el objetivo por el cual el Señor nos colocó en la hora final de la historia, para terminar con la obra de la proclamación del mensaje de los tres ángeles en la hora final del gran conflicto. Leemos ahora, en aquel tiempo se levantará Miguel. Miguel, el poderoso Miguel, ¿verdad? ¿Por qué digo poderoso Miguel? Porque es Cristo. Y el gran intercesor ahora
se cambiará de vestiduras del sumo sacerdote que intercede por nosotros, allí en el santuario, en el lugar santísimo del templo celestial. Y ahora Miguel se levanta, tal cual dice el profeta Daniel en el capítulo 12. ¿Para qué? Para vindicar a su pueblo y poner las cosas en orden realmente. El fin del tiempo de gracia, descrito por Daniel 12:1. Leamos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Bueno, allí habla exclusivamente que será un tiempo de angustia, pero quiero aclararles bien en este día. Recordemos que la angustia de la cual está hablando allí el profeta ya no es por el servir realmente y llevar adelante la proclamación del Evangelio, porque la proclamación del mensaje del tercer ángel, ¿verdad?, va a terminar también con una angustia terrible por la persecución. Pero cuando Cristo se levante y deje de interceder, habrá terminado para siempre el tiempo de gracia y ahora entraremos, lo digo así, el pueblo de Dios, ¿verdad?, ¿en qué? En el tiempo de angustia de Jacob, como se lo llama en la palabra de Dios. Las plagas caerán de parte de aquel que se levantó de parte de Miguel. Habrán de caer sobre un mundo rebelde, en una forma dramática sobre esta tierra. Por eso continúa diciendo el mismo pasaje lo siguiente. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Satanás tratará de vencer al pueblo de Dios, pero ¿saben? En realidad ya en los cielos sus nombres permanecen escritos en el libro de la vida. Yo quiero estar en ese día grande, ¿verdad? Queremos ser fieles al Señor. ¿Dónde está nuestro nombre anotado hoy? Y les hablo así porque en realidad tiene que ver con nuestra salvación, con hacer un pacto con el Señor, con unirnos al Todopoderoso. En el tema que sigue a este y que será un tema especial que tendremos mañana sábado en forma totalmente particular, y ya están las indicaciones que cada uno habrá de recibir, ¿verdad? Y a través del Facebook se podrá ver en vivo directamente lo que se habrá de hacer. Una ceremonia particular, que es la del santo bautismo. Quiera Dios bendecirnos, quiera Dios ayudarnos, para que de veras podamos estar y pasar por esa terrible angustia que habrá de derramar el cielo mismo. Satanás querrá vencer al pueblo de Dios, pero será derrotado completamente y su último argumento va a desaparecer. Porque claro, él argumenta que venció a Jesús en la cruz del Calvario porque Cristo era Dios. De paso es una mentira tremenda porque él tomó nuestro lugar cuando vino a este mundo. Nunca usó la divinidad en esa hora dramática. Él murió la muerte eterna que nosotros teníamos que pagar, que Adán tenía que pagar, ¿verdad?, por causa de su pecado. Y saben, amigos míos, cuán grande ahora será vencer. Satanás derrotado para siempre, es lo que está describiendo la palabra de Dios. El siguiente pasaje, entramos en la sexta plaga ahora, Apocalipsis 16, 12 en adelante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ustedes ven cuánta armonía hay en la palabra de Dios. Y digo así porque no se puede entender sin el Antiguo Testamento, entender el Nuevo Testamento. ¿Cuántos hablan de esta fisura que sobre todo en este tiempo, ¿verdad?, es un engaño atroz? La verdad de Dios es una. El Espíritu Santo la reveló al ser humano, por eso la Santa Biblia es la verdad eterna revelada al ser humano. Y aquí nos dice el pasaje, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Ustedes saben que las aguas significan ¿qué? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y efectivamente, ¿se acuerdan cuando cayó Babilonia? Estaba Belsasar, al cual me refería recién, en el banqueteo aquel que mencionaba, y aquí que repentinamente Ciro, que viene desde el oriente, desvía el cauce del río Éufrates, las aguas se secan y entonces es tomada Babilonia en una sola noche, en pocas horas. Así también la moderna Babilonia, que es el nuevo orden mundial, habrá de terminar para siempre ahora, ya nunca más volverá. Eso es lo que está describiendo ese ángel admirable, que en realidad es el ángel que está describiendo y nos está aclarando allí en Apocalipsis 17 también. Pero saben, es lo notable, allí dice que
el río Éufrates se secará. Las naciones quitarán su poder al nuevo orden mundial. El versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Satanás ahora en forma personal, forma totalmente personal, dirigiendo la última gran batalla. Aparece allí, ¿verdad?, en la 6ª plaga, como lo hemos notado. Por eso aquí dice la palabra de Dios el dragón, que es uno de los nombres que se le da a Satanás. Dice, y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que es el que la nación que dará poder, o los Reyes Unidos, tratarán de subsistir igual, a pesar del castigo final de Dios. Todo, el Señor retirará todo poder satánico de la tierra, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 14. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea que ahora son, claro, Satanás actuando ahora en forma personal. En realidad está actuando ahora ya, al querer establecer el nuevo orden mundial. El asunto del nuevo orden mundial ya estudiamos y vimos esto, es un proceso, ¿verdad?, que va en aumento y llegará hasta el colmo. Este es el colmo, en donde realmente Satanás en forma directa y los demonios habrán de tratar de levantarse con todo su poder para contradecir ese poder divino que habrá de terminar con la desgracia de este mundo y el pecado que nosotros conocemos, ¿verdad? Hoy, ahora bien, ¿saben? Hay un paréntesis que el Señor hace. Jesús nos ama mucho. Por supuesto que durante la 6ª plaga ya no hay más salvación. Ya no tenemos a Jesús intercediendo en el santuario celestial. Pero el Señor quiere que recordemos que hoy hay salvación, que todavía Él está intercediendo por nosotros. Por lo tanto, que nos decidamos por Él, que dejemos a un lado el pecado, que dejemos a un lado las transgresiones y realmente nos unamos al remanente en la hora final del conflicto. Por eso el Señor nos hace retroceder en su amor y mirar hacia atrás, al tiempo cuando hay gracia todavía, al día de hoy. Leamos en la Escritura. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ese nombre que no vamos a estudiar hoy, porque simplemente es un lugar de reunión de las huestes satánicas, ¿verdad?, que van a luchar contra el cielo, contra Dios. Ahora el Señor nos hace mirar y dice, hijos míos, todavía no está ese día dramático del que estamos estudiando, no está ese día terrible, pero recuerden que vendrá como ladrón en la noche. Y saben, es así. Cristo habla del fin del tiempo de gracia, las plagas van a caer y en realidad los perdidos ya que vivan en esos días, ¿verdad?, no tendrán más noción de lo que es el pecado, ya no habrá más intercesión, el Espíritu Santo no va a luchar más en nuestra mente para que dejemos las imágenes satánicas de nuestra vida y nos unamos realmente a la fuente de toda verdad y de toda admirable conocimiento de lo que es realmente el carácter divino. Por eso debemos meditar en gran manera. Allí dice en nuestra pizarra lo siguiente: llamado de reflexión de nuestro amante Salvador. Hoy tenemos que reflexionar. No estamos en la 6ª plaga, pero pronto, muy pronto llegará. Porque las señales del fin son claras. El nuevo orden mundial es una de las señales más claras de que el tiempo se termina. Y todas las demás señales, terremotos, hambres, injusticias sociales, etcétera, que ya estudiamos, ¿verdad? Sodoma y Gomorra, el mundo está convertido en esto. Llegó la hora cuando el Señor va a dejar de interceder. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos esperando que realmente se cierre el drama? Ya no habrá salvación en ese momento. Es el día de hoy cuando tenemos que luchar con el Señor. Y dice el versículo 17 lo siguiente de Apocalipsis 16. El 7º ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Con ese hecho está comienza la 7ª plaga, la última, y que tiene que ver con la victoria. Hoy hablábamos de conflicto, el título de este tema es conflicto y victoria del pueblo de Dios. De manera que el conflicto será atroz,
Pero ahora la séptima plaga, en la séptima plaga, aunque será tremenda y terrible, ahí Dios interviene ya del todo, ¿verdad? Para vencer a la fuerza de los demonios y para liberar a sus hijos, a su pueblo, que ama al Todopoderoso. Amamos a Jesús como debemos amarlo. Realmente, ¿dónde estaremos cuando se lleven a cabo las cosas finales de esta tierra? Como estamos viendo, ¿verdad? Hoy. Ahora analicemos el verso 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Está clarito lo que Dios dice. Dice que habrá allí, ¿verdad? Entonces hubo relámpagos y truenos y voces y un terremoto tan grande que cual no lo hubo jamás. Dios está aclarando allí, cordilleras enteras se hundirán y el mar saldrá de sus contornos, el cataclismo que jamás podemos imaginar lo que va a ocurrir. Y Dios va a salvar a su pueblo en la séptima plaga, así como salvó a Noé, ¿verdad? En aquellas aguas turbulentas del diluvio. El Todopoderoso nos va a salvar en esa séptima plaga. No hay nada que hacerle. No es que la victoria es nuestra, el plan de salvación es Dios. Por eso hoy tenemos que agradecer al Todopoderoso y agradecerle en gran manera por su amor insondable, porque Él va a terminar para siempre con el pecado, para que nosotros podamos tener un mundo en el cual la eternidad sea la palabra clave, ¿verdad? Ahora continuemos leyendo las Escrituras. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. También el nuevo orden mundial se lo llama la Babilonia moderna, ¿verdad? Se habrá terminado para siempre ese poder religioso, político, que estuvo unido para hacer estragos y atroces, ¿verdad?, sobre la tierra. He aquí, el Señor le pondrá fin. Por eso dice, y saben, hay una figura allí. Si notamos en el texto, dice, y la gran ciudad, se refiere a la Babilonia moderna, fue dividida en 3 partes. ¿Por qué? ¿Quién quiso ser o quiso colocarse en el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Fue Satanás. Ese mismo poder querrá tener el poder máximo, pero no es dueño del mundo. El mundo pertenece al Señor. Él lo ganó en la cruz del Calvario y el Señor va a actuar de esta forma para devolvernos un mundo que perdimos. Lo perdimos todo, pero aquella triple unión, ¿verdad?, se va a quebrantar, como dice allí, en un instante. Así como cayó la antigua Babilonia, caerá también la nueva Babilonia. Eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy, ¿verdad? Leamos ahora, como dice el texto ahora 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En realidad, la expresión de lo que ocurre aquí es imposible casi de entender. El Señor estará obrando a través de los elementos de la naturaleza. Ustedes vieron, ¿verdad? El terremoto será la obra de Dios. Que el mar salga de sus contornos será la obra del Todopoderoso. Eso va a ocurrir antes que aparezca la figura grandiosa del príncipe de la vida, que vendrá escoltado por millones de ángeles a buscarnos. Pero sabes, amigo, sabes, hermano en Jesús, en ese día grande, ¿verdad?, el Señor nos llama a la reflexión. Cayó del cielo, dice, un enorme granizo en ese tremendo cataclismo donde feroces relámpagos rasgaban el cielo y la oscuridad terrible, mientras todo se estremecía, donde los demonios van a gemir realmente en ese dramático día cuando Satanás comience su desgraciada condición y los pagos que merece en el día final de Dios, ¿verdad? Porque en realidad ya estamos en el comienzo del milenio. Ahora, qué tremendo. El Señor vendrá para librarnos. El granizo, allí habla de grande granizo. En realidad, la figura bíblica, enorme granizo,
34 kilos aproximadamente, va a destruir las más suntuosas ciudades y palacios donde los hombres malgastaron el dinero y hicieron orgías, hicieron toda especie de maldad, mientras el mundo entero se moría de hambre y pasaban las pestilencias y las cosas que ya conocemos. Nosotros hoy al fin del tiempo podemos entender más que lo que San Juan entendió hace 2000 años atrás, cuando esta visión le fue mostrada. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente entregados al Señor? Solamente entregados a Él en forma total podremos vencer en el gran conflicto de los siglos. Vamos a repasar la última parte de Daniel 12:1 nuevamente, dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo importante es tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero. Porque entonces seremos salvos del turbión más horrendo que pueda pasar en este mundo. Servirá para liberar al pueblo de Dios. De ninguna manera para condenar al pueblo de Dios. Para condenar a los malvados y para condenar a Satanás y sus huestes. Pero en ese momento dramático aún serán libertados en la resurrección especial aquellos que duermen en el Señor en la última persecución. Vamos a analizar un poco el texto de Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Este texto abarca muchísimo. Cristo ya en sus días, cuando estaba frente a los sacerdotes que lo encaraban en forma vil, ¿verdad? Él les dijo: de cierto os digo que me veréis y lamentaréis y veréis al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria en las nubes de los cielos. En ese día aquellos tendrán que resucitar. Allí estará Anás y Caifás y todos aquellos que ocuparon ese lugar. Y también aquellos que ocuparon un lugar especial en la gran rebelión contra el cielo. En realidad es un momento dramático para aquellos que conocieron la verdad y no quisieron hacer el plan del cielo. Ustedes notaron lo que dice el texto, y muchos de los que duermen en el polvo, no habla de todos todavía, y va a ocurrir durante la séptima plaga, es la resurrección especial, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Habla de la resurrección especial. ¿Saben que sería bueno que nosotros recalquemos esto en forma muy grande en todo púlpito del pueblo de Dios? A veces no hablamos correctamente lo que tendríamos que hablar. Tenemos que preparar a un pueblo para lo que estamos estudiando hoy. Preparar al remanente de tal forma como Juan el Bautista preparó, ¿verdad?, a un pueblo para el encuentro con su amado Salvador. Hubo quienes fueron fieles también en el primer advenimiento de Cristo. No todos fueron malos o malvados. Así también será cuando el Señor regrese por segunda vez, pero ahora antes que el Señor regrese todavía. Habrá de salir de las tumbas aquellos que perdieron la vida, aún luchando por Jesús. Algunos pocos días antes que terminara el tiempo de gracia, durante el mensaje del tercer ángel, ¿verdad?, en la tremenda y feroz persecución causada por el nuevo orden mundial. ¿Dónde estaremos? Es la pregunta que yo quiero hacerles. Tenemos nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos allí nosotros realmente anotados, resurrección especial. Los que proclamaron el último mensaje. Quiero referirme a ese grupito en forma especial, porque es muy linda la figura que allí aparece. El versículo 3 dice: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Es muy lindo este pasaje. Es un texto de victoria en medio de la convulsión que recién veíamos, que nuestra mente no puede imaginar. Así va terminando el conflicto, amigos. Y hermanos en Jesús, entendamos. Pero aquí, ¿verdad?, en la resurrección especial, no quiero ver a aquellos perdidos de que pertenecen al pueblo de Dios y no serán pocos, por supuesto. Habrán de rogar ahora a las peñas y a las rocas. Cristo todavía no estará viniendo, es la resurrección especial. Las tablas de la ley moral de Dios aparecerán en los cielos. El Salmo 50 describe esta escena también de juicio aterrador para aquellos que, conociendo los mandamientos de Dios, no fueron fieles a los mandamientos de Dios. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Pero aquellos que fueron fieles, aquellos guerreros, fuertes guerreros de la verdad,
se habrán de levantar, ¿verdad? Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, o sea, la ley moral de Dios, a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Habrá terminado para siempre la desgracia. La justicia de Cristo, la justicia de Dios, es tan grande que Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros vivamos esa justicia. ¿Estamos viviendo realmente esa justicia? Para que podamos resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Continuemos ahora con los acontecimientos que el Señor nos presenta. Se abre lo sellado allí en 1844, al fin de los 2300 años. ¿Por qué? Hay un sello que fue colocado y Daniel preguntaba, el profeta quería saber, ¿se acuerdan? Quería saber lo que iba a pasar en los últimos días. Él no podía conocer, no podía entender nuestros días. Recuerden que Daniel vivió muchos días, días también, por supuesto, pero muchos años, muchos siglos antes de que Cristo viniese por primera vez. Pero él veía estas cosas en visión, quería realmente entender. Y el ángel le dice así, leamos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. En primer lugar, este pasaje, y en forma muy explícita, se refiere a ese correr, ¿verdad? Que los hombres habrían de correr en las páginas de las Escrituras, entender las profecías de Dios. Por eso, hermanos, entendamos las profecías antes que se termine el tiempo de la gracia. Entendamos las cosas de Dios mientras hay tiempo, mientras Cristo intercede. Estamos viviendo en la última hora profética de la historia. ¿Y qué estamos haciendo para el Señor? El Señor nos llama poderosamente para que haciendo las cosas del cielo podamos alumbrar, como hoy orábamos al comenzar este tema, ¿verdad? Alumbrar con la bendita palabra de Dios a un mundo destruido y convulsionado. Allí dice que la ciencia se aumentaría. Por supuesto que el Señor también permitió que la ciencia de la física aumentase en forma tremenda. Hoy nos podemos ver instantáneamente desde una parte del mundo hasta la otra. ¿Por qué? Estamos hablando por la Internet, que permite el que podamos estudiar la palabra de Dios de esta forma, a pesar de todas las tristezas que hay en este mundo. Dios quiere que entendamos el plan que pronto te espera, mi apreciado hermano en Jesús. Por lo tanto, seamos fieles, andemos en sus caminos, agradezcamos a Dios. Aún la ciencia se aumentó para que el Evangelio llegue al globo entero. Participa de esta obra maravillosa. Repartiendo los mensajes a través de la vía internet o como sea. Pero salvemos a aquellos que tenemos que salvar. Pensemos en ellos. Si realmente somos salvos hoy, tendremos el amor que Jesús tuvo, porque Cristo implanta ese amor en el corazón humano. Ahora, llamado al pueblo de Dios, en la hora postrera, en esta última hora de la historia, el Señor llama a sus hijos y hay un texto en donde Cristo mismo lo usó para llamar al pueblo de Dios en su primer advenimiento. Y los discípulos lo repitieron para llamar a aquellos que vivían en medio del paganismo de Roma, como hoy, porque porque Roma está surgiendo en este mundo otra vez, en gran manera. Ese es el nuevo orden mundial. Leamos el texto bíblico. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, mi apreciado hermano y amigo, quiero hablarte de esta forma. ¿Qué haremos? ¿Entraremos por la puerta ancha? La puerta ancha es fácil. ¿Por qué es fácil? Porque es la voluntad humana, la voluntad del hombre. El nuevo orden mundial está basado sobre la puerta ancha. No es que se va a fundar sobre un poder no religioso, no, habrá religión, pero la religión no salva, amigos míos, es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y eso está representado ¿por qué puerta? Por la puerta angosta y el camino angosto.
la puerta estrecha. Estamos entrando por la puerta estrecha, que significa la negación de nuestra propia voluntad, la negación de las leyes humanas, colocar por la gracia y la sangre expiatoria de Cristo las leyes de Dios en nuestro corazón. Estamos dejando a un lado las cosas que no son de Dios y poniendo nuestro ser y decididos por Cristo, estamos entrando por la puerta estrecha. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude para que esto sea una realidad. Continuemos en nuestro estudio en el día de hoy. Claro, qué tremendo será, porque hay solamente un fin para aquellos que aman al Señor. ¿Y cuál es el fin? El que estamos viendo allá en la pantalla. Qué gloriosa mañana será aquella, cuando los santos ángeles vuelvan para ahora abrir todas las tumbas, porque después de la resurrección especial, ¿verdad?, que va a ocurrir antes que Cristo regrese, va a ocurrir durante la séptima plaga, entonces se verá lejanamente la venida de Jesús, escoltada por millones de ángeles. Los ángeles que tendrán la sagrada misión. Qué alegría habrá en todo el universo. El universo entero va a cantar. Los mundos creados por Dios alabarán al Todopoderoso. En ese día, cuando las familias separadas por la muerte se encontrarán. Por eso, hijo mío, dice Jesús, no llores aquí en esta tierra. Porque si eres fiel, se acerca la gloriosa mañana en donde viviremos para siempre. Ahora bien, Él vendrá escoltado por millones de ángeles, como allí vemos. Es imposible describir la gloria de Dios. Solamente imaginemos hasta dónde puede dar nuestra mente finita, ¿verdad? Lo que va a ser el Todopoderoso regresando en gloria y majestad. El apóstol Pablo escribe de esta manera en esa resurrección, ¿verdad? Y dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Él recalca, el apóstol Pablo dice, y está dándonos un consuelo. O sea, la muerte no significa nada para aquel que tiene a Jesús y la verdad de Dios en su corazón. Es igual que nada. Y Pablo dice, yo estoy viviendo, y está hablando a aquellos que sufren, ¿verdad? Y los que se encuentran frente a la muerte aún, y en esta hora terrible que vivimos, ¿cuántos millones se encuentran frente a la muerte? Pandemias y pestes terribles. Pero dice, los que mueren en el Señor no serán nosotros que vivimos, no seremos delanteros a ellos. Vamos a continuar leyendo ahora. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo resume toda la verdad de la resurrección, que es amplia, muy grande. Pero lo que él quiere recalcar allí específicamente es que los que duermen en el Señor están seguros. Los que duermen en el Señor verán a Jesús y vivirán la eternidad. Por eso dice, nosotros que vivimos no seremos delanteros a los que duermen. De manera que los que resucitarán en la gran resurrección, los que van a resucitar en la resurrección especial, todos esos acontecimientos que hemos visto hoy, ¿verdad? Ahora nos hablan del día feliz, cuando el Señor abra las tumbas y dirá, despertaos, 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 aquellos que dormís en el polvo. Y por toda la superficie requebrajada de la tierra por el terrible terremoto que recién estudiábamos, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y aquí que los fieles serán sacados de las tumbas con el poder que es el poder de Dios. Nadie dude del poder de Dios. Debemos tener fe. En el siguiente tema quiero recalcarles algo más acerca de la fe. Es importante, porque la Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Es imposible la salvación sin la fe. Ahora bien, leamos allí, veamos la primera resurrección, y la voy a señalar con mi mano, la segunda resurrección. Esta primera resurrección es para bendición, allí vemos la bendición gloriosa de la cual estamos estudiando, ¿verdad? Todos aquellos que participemos de esos eventos tremendos
y entre los truenos y llamaradas, el Señor habrá de rescatar a su pueblo. Para Dios no hay nada imposible. Y mientras los perdidos pierdan la vida, porque durante el milenio no habrá ninguno vivo, ¿verdad?, de aquellos que se opusieron a Dios, excepto Satanás y sus huestes, que tendrán que sufrir mucho durante ese periodo. Los redimidos seremos llevados para conocer el universo de Dios. En primer lugar, para conocer el trono de Dios. Por eso allí se ve en la pantalla, redimidos en el cielo, ¿verdad? Satanás atado en esta tierra durante el milenio. Algunos enseñan que el milenio ya pasó, ¿no? O que se está llevando a cabo. No, hermanos. No nos confundamos con estas enseñanzas que son totalmente réprobas. Y nada tienen que ver con la palabra de Dios. Son simplemente engaños satánicos. Ahora bien, ese milenio, Satanás sufre en forma tremenda y atroz, como vemos allí. Los demonios también, en ese inmenso cementerio, aquel que decía ser igual a Dios, no tiene poder para dar vida. Todo será un caos atroz. Peor que el que estuvo cuando el Señor se acercó para crear la tierra, ¿verdad? Como la teníamos perfecta en aquel entonces antes que el pecado entrara. ¿Por qué digo que será peor? Porque el Señor, cuando vino para ordenar las cosas y crear este mundo, no estaba llena de cadáveres. Pero ahora este mundo estará lleno de huesos y lleno de cadáveres sembrados por doquier. El resultado del gobierno satánico, y tendrán tiempo los demonios junto a él para estudiar y para meditar en la obra horrenda que realizaron, ¿verdad? Ahí comienza el pago del autor del pecado, el pago de la maldición del pecado. Por eso la segunda resurrección que estamos viendo allí, recordemos siempre, no es para vida, sino es para la muerte eterna, pero los tales deben ser juzgados. Dios es un juez justo, no como los jueces temporales de esta vida, que hacen cualquier cosa menos justicia. Ahora bien, todo esto habrá terminado para siempre. Recuerda tú, mi apreciado amigo, aunque sea este el primer tema que ves, recuerda que un día tendremos que comparecer ante el tribunal del Todopoderoso, aquel que no se equivoca, aquel que conoce todas las cosas. Todo está anotado en el libro de las memorias y nuestros actos serán puestos a la luz. Dios quiera que nos encontremos dentro de la ciudad celestial. Y lo digo con lágrimas, porque Cristo haya borrado nuestros pecados para siempre. No es el ser humano, no es la Roma espiritual que va a borrar los pecados del hombre, no. ¿Qué? ¿Quién es? Es el Señor, el que intercede por nosotros para borrar nuestras transgresiones para siempre. Nunca más se levantará la rebelión, dijo Jesús, nunca más. Ahora bien, vamos a leer en la Escritura el texto de Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ahora pasó el tiempo. Yo mucho he pensado en estos textos y sobre todo en estos días, al volver a estudiar una vez más la grandiosidad del amor de Dios. Pensar de que el Señor podía haber terminado con la angustia, ¿verdad?, de otra manera. Y bueno, Adán y Eva pecaron y bueno, que ellos entren de nuevo, o sea, no sé. Digo cosas por decir. Podía haber hecho diferente sin crearme a mí, que vivo 6.000 años después que Adán y Eva fueron creados, ¿verdad?, aproximadamente. Pero mis hermanos, Jesús gustó la hiel amarga por mí. Decidió continuar apoyando a los fieles en este mundo. Cristo estuvo al lado del creyente en forma real 4.000 años antes de la cruz del Calvario. En forma real en la cruz del Calvario murió por mis transgresiones. Él está en los cielos intercediendo ahora por mis transgresiones. Por lo tanto, cuando termine ese milenio dramático, ¿verdad?, termine ese viaje maravilloso a la eternidad, que podremos conocer las cosas que ahora los ojos nuestros no pueden entender, ni la mente razonar. Los mundos perfectos creados por Dios, que nunca cayeron en la oscuridad del pecado, ahora
el Señor traerá la capital del nuevo mundo. La etapa que el Señor quería que pasase en paz, armonía y gozo, cuando la tierra fuese poblada por seres santos y felices, la pasamos en amarga aflicción. Pero el Señor luchó junto a nosotros. Me gusta esta expresión. Luchó junto a nosotros para que podamos obtener la victoria. Entonces ahora vendrá la santa ciudad con los redimidos de todos los tiempos, como dice allí, ¿verdad? Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. O sea, como una novia perfecta. Porque en realidad Jesús es nuestro esposo en la figura bíblica, ¿verdad? Y continúa diciendo allí, ahí vemos la nueva Jerusalén, la que nos abre la palabra de Dios, no los hombres. ¿Cuántas doctrinas erróneas se han elaborado en torno a Jerusalén terrenal? Nada tiene que ver, el rapto secreto, todo cosas horrendas. Nada tiene que ver eso con la palabra de Dios. La Biblia no habla de estas cosas. Nos habla del día cuando la Jerusalén celestial va a descender, no la Jerusalén terrenal, ¿verdad? Y entonces viviremos para siempre. Los 1000 años de pecado ya habrán pasado. Y digo 1000 años de pecado que los justos no tendremos ya que experimentarlos. ¿Por qué vamos a experimentar ese desierto de maldad y desgracia durante el milenio? Conozcamos la ciudad de Dios, conozcamos las maravillas de Dios, conozcamos los mundos que vencieron y nunca cayeron. Ese es el plan de Dios para ti y para mí. ¿Por qué? ¿Por qué perecer en la 7ª plaga? No. Levantémonos y estamos en la tumba en la gloriosa mañana de la resurrección. Dice allí el texto bíblico, el gran juicio final, ¿verdad? El título. Y leamos ahora Apocalipsis 20, el verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Oh, aquí dice bien el Señor, ¿verdad? Todo acto de nuestra vida está registrado. Y el libro de la vida, nuestro nombre es anotado cuando hacemos un pacto con Jesús. Tenemos que ver esto, y lo vamos a ver en pocas horas más. Se los digo así. Porque el volante que recibieron mucha gente hoy, ¿verdad? Ahí anuncia una reunión especial, una ceremonia especial. Será maravillosa, por supuesto, en gran manera. Acudamos allí para ver la hora asignada, ¿verdad? Ahora bien, aquí dice claramente que los libros se abren y que serán juzgados los muertos, o sea, aquellos que pasaron la muerte, la segunda muerte, y también tiene que ver con la muerte eterna, porque después de ser juzgados por sus obras, como dice el texto bíblico, ahora entonces serán destruidos por las llamas del fuego eterno. Leamos el versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Qué figura más impresionante. El Señor dice, nunca más, Rubén, me dice a mí, va a existir la muerte. Por eso dice allí, y la muerte y el Hades o el sepulcro serán echados en el lago de fuego. Una figura para que entendamos que nunca más se levantará el pecado. Habrá terminado para siempre. Dura todavía porque hay quienes se van a arrepentir y van a ser salvos. Dios, que conoce todas las cosas, Él en su misericordia está permitiendo que exista el mundo como está hoy. Pero en este mundo angustiado que vivimos hoy, el Señor se acerca a ti hoy con su Espíritu para llamar a la puerta de tu corazón, a la voz de la conciencia, que puede estar endurecida por los pecados, pero el Espíritu Santo lo ablanda todo. El Espíritu Santo nos llama para que seamos salvos. Y saben, el texto sigue muy cortito, el versículo 15, y dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No habrá quien podrá ser salvo. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, después de ser juzgado, ¿verdad?, en el juicio final, será echado en el lago de fuego. Y el último en morir en ese día será el autor del pecado, que es Satanás. Eso lo dice la inspiración. No tenemos tiempo de verlo hoy. Terrible.
Eso es lo que el Señor nos habla para que nosotros despertemos de un sueño de muerte que podría ser que sea real en algunos. Dios nos bendiga en forma especial. Dios nos ayude a pensar en el amor insondable de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Ahora bien, fin del milenio en la pantalla, fin del milenio, destrucción total y creación de un mundo como nuevo, dice allí. Porque el Señor va a ser otro mundo. Este mundo viejo y arruinado porque nosotros lo arruinamos y Satanás hizo todo lo que podía para arruinarlo, será destruido en las llamas del fuego, hasta las piedras arderán, ¿verdad? En ese día, todo. Y ahora el poderoso Rey, el mismo que murió en la cruz del Calvario, va a crear las cosas otra vez. Un mundo perfecto, sin mancha y sin arruga, para darlo a sus hijos, para darnos un hogar que en realidad no merecemos. Pero todo lo ganó Jesús, es el regalo de Dios. ¿Lo aceptas? Es el regalo de nuestro Padre Celestial. Por eso San Juan escribe, porque Dios se lo reveló, pero él escribe con gozo, porque estaba en el cautiverio por la antigua Roma, ¿verdad? Y miren lo que dice allí el capítulo 1 el capítulo 21, el verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan lo lleva al terreno práctico, a esa expresión que es inspirada por el cielo, mientras él está viendo la visión. ¿Qué dice allí? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, no una atmósfera contaminada como la que tenemos hoy. Cielo nuevo, tierra nueva. Dios va a crear todo de nuevo. Y por eso dice, y el mar ya no existirá más. Porque cuando Dios creó la tierra no existían esas enormes extensiones del mar que hoy existen. Era diferente, por supuesto. Y él estaba separado de sus hermanos en la fe, separado completamente a la isla de Patmos. Y él lo lleva a la práctica de él y dice, y el mar no existirá más. Este mar que me cautiva, aquí separado de los hijos de Dios, del resto que están luchando, era en un momento de audaz y terrible persecución de aquellos días del primer siglo de la era cristiana. Por eso nosotros tenemos hoy que entender estas cosas. Cuando llegue el nuevo orden mundial y las cosas amargas surjan, confiemos que aquel que mantuvo a Juan fiel en la isla de Patmos, él estará al lado de los hijos de Dios. La verdad habrá de triunfar. Y el versículo 3 agrega: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. El tabernáculo de Dios con los hombres. Dios mismo estará con nosotros para siempre. ¿Qué más puedo decirles? Creo que es muy claro el pasaje. El hombre fue creado a imagen de Dios. El Señor será nuestro visitante constante. Y de sábado en sábado iremos a adorar al Creador. En el tema siguiente vamos a ver algunas cosas más acerca de ello. El versículo 4 nos llega muy de cerca y dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor enjugará las lágrimas de los afligidos. Él es el único que podrá enjugar esas lágrimas, de las cuales yo no tengo tiempo de hablar hoy. Pero saben, tenemos que pensar en nuestra vida y entender de que el Señor enjugará las lágrimas de la tristeza, de la muerte y del dolor para siempre. Nunca más existirán. Como dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios, las primeras cosas pasaron, ya no son más reales. Este es el verdadero nuevo orden mundial que Dios quiere establecer, como dice allí sobre el texto, ¿verdad? Ese es el verdadero nuevo orden mundial. Por eso, la eternidad recuperada, gracias a Jesús. El hombre ahora comenzará a vivir los días eternos. Qué lindo, será al albor de la aurora eterna. Cuando amanezca el día eterno, escuchemos las palabras hermosas de este cántico mientras meditamos en nuestra experiencia.
tierra Jesús, cuánto aún faltará al Señor hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Trompeta triunfal, todos pronto oiremos, su escolta de ángeles santos veremos, su cien coronada de luz miraremos, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Qué gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocarános en suerte, las penas y el mal quitará el Dios fuerte, cuando venga en gloria Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así. Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Cristo vuelve. Sí, mis hermanos, es esa la realidad de un hogar feliz. Es esta nuestra realidad. Oremos al Todopoderoso para que esa sea una realidad de nuestra vida y podamos encontrarnos en aquella gloriosa mañana y en el mundo feliz que Dios va a hacer. Padre amado, gracias por este tema. Haz que estudiemos más tu palabra. Señor, haz que podamos suscribirnos, como durante todo el programa apareció la frase suscríbete, suscríbete. Suscríbete para recibir los materiales. Señor, ayúdanos a estudiar tu palabra en esta vida. Ayúdanos a comprender las cosas de la eternidad, para que podamos prepararnos para el bello y dulce hogar. Bendice a mis hermanos y amigos en todas partes de la tierra, aún ver este programa que nos ayuda a entender más de tu voluntad. Nos entregamos en tus manos, en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Aquí vemos un hogar feliz. Verdadero nuevo orden mundial. Es el que el Señor va a instaurar para siempre, porque Jesús murió por eso, ¿verdad? En realidad estará el tema del nuevo orden mundial, el último, que hablará acerca de lo que será la vida en la eternidad. Será de veras maravilloso. Pero yo quiero recordarte algo. Mañana a las 10:30 Argentina, ¿verdad? 10:30 de la mañana, habrá un programa muy especial. No lo pierdas, está en Facebook. Tienes que entrar por Facebook y ver ese programa. ¿Por qué? Porque la eternidad comienza cuando nosotros rendimos nuestra vida al autor de todas las cosas. Dios te bendiga y te guarde. Hasta entonces.